Oide Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Olá, bienvenidos al programa Liderazgo para Trascender acá por OID Digital TV. Yo soy Rogério Bon y estoy hablando directamente del sur de Brasil, de la ciudad de Porto Alegre. En nuestro programa de hoy, nosotros vamos, como siempre, a hablar del tema del liderazgo en distintas percepciones. Por primero, quiero hablar con ustedes una parte de mi libro Networking y Emprendedorismo, donde hablo sobre el tema de creación de emprendimientos. También vamos a hacer una entrevista con una maestra que está en España, en la ciudad de Valencia, ingeniera Ana Beatriz Cobalcini, una ciudadana de Brasil, pero que está habitando a España hace casi un año. Y va a hablar sobre el tema de liderazgo y también sobre el tema de preocupaciones con medio ambiente y otros puntos también muy importantes para nosotros. Este es el programa Liderazgo para Trascender, siempre juntos acá por OID Digital TV. Entonces, para empezarmos, vamos a pasar al editorial. En el editorial de hoy, quiero leer para ustedes parte de mi capítulo en este libro. Es uno de los 12 libros que tengo parte. Y el libro Networking e Emprendedorismo, que ha sido lanzado por editora Líder, acá de Brasil, yo hablo sobre el tema de espíritu empresarial. Entonces, en mi capítulo, que yo llamé de las profundidades del espíritu empresarial, quiero compartir parte con ustedes. Es muy fácil identificar a una persona que tiene espíritu emprendedor. Desde lejos se puede ver, de cerca se puede sentir la energía. No hay manera de no sobresalir entre la multitud, entre la gran mayoría de la gente. Los emprendedores son personas inquietas, personas que siempre están buscando algo nuevo, algo diferente, algo que muchas veces se pueda considerar una oportunidad. Esta oportunidad podría ser mejorar algo que ya existe, transformar algo ordinario en algo completamente diferente. O podría ser la creación de algo profundamente innovador, algo que nunca antes se había imaginado. Pero de todos modos, esta persona que tiene este pensamiento, esta llama dentro de sí de crear algo nuevo, de insatisfacción con lo que existe, es lo que podemos llamar un emprendedor. Una persona que tiene esta inquietud latente, que es capaz de ver lo que muchas veces los demás no ven, de desarrollar lo nuevo, de construir el futuro a partir de tan solo un pequeño fragmento de una idea. Este es el empresario. Es importante darse cuenta que el emprendedor no tiene edad,
ni género, ni región geográfica, ni siquiera tiene color de partido o fútbol. El emprendedor es una persona que simplemente logra ver más allá de lo que la mayoría de la gente ve. Se las arregla para convertir una cosa ordinaria en algo muy especial, haciendo que otros seres normales a menudo se encanten con algo que él creó. Y lo más increíble es que muchas veces, después de que el emprendedor desarrolla su idea, crea su nuevo proyecto, termina pareciendo muy obvio para los demás, como si esta necesidad que ahora está siendo satisfecha, o como si este nuevo proceso creara, era tan profundamente claro. A veces es increíble que nadie lo haya pensado antes. La innovación y el emprendimiento van de mano, ya que todo emprendedor tiene que ser un innovador para poder convertir su idea en algo concreto. Por otro lado, algunas personas confunden al emprendedor, como el dueño de una empresa o el dueño de cualquier negocio. Está claro que un emprendedor es una persona que necesita estar dispuesta a innovar, a arriesgarse, a buscar algo diferente, si quiere tener éxito. Pero si miramos las estadísticas brasileñas, indican que casi la mitad de las empresas no logran sobrevivir al segundo año de vida. Y el mismo se pasa en Perú o en otras partes de América Latina. Se puede ver que son raros los emprendedores que verdaderamente tienen la llama del emprendimiento dentro del pecho. La mayoría son personas que buscan hacer más de lo mismo y terminan teniendo que competir con un gran contingente de otros emprendedores que hacen exactamente lo mismo, de la misma manera. Este es sí mismo no es emprendimiento, es solo el desarrollo de un nuevo negocio. Podemos considerar que una empresa inovadora, con prácticas diferenciadas, con productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, pueden tener serias dificultades para seguir operando en un ambiente profundamente inhóspito para la sobrevivencia del negocio, como es el mercado que se presenta en la primera mitad del siglo XXI. Pero no cabe duda de que una empresa tradicional con las mismas prácticas y pensamientos que muchas otras, sin ninguna bella innovadora, difícilmente podrá destacarse en este entorno y corre un profundo riesgo de engrosar las estadísticas de cierres prematuros de las empresas. Entonces, acá en el editorial, parte de mi capítulo del libro Networking y Emprendedorismo de Editora Líder, acá de Brasil. Entonces, para hablarmos del tema de liderazgo, de creación de nuevos emprendimientos, de superación, vamos a hablar ahora directamente de España con la ingeniera Ana Beatriz Cobalcini. Y nuestra invitada especial para la entrevista de hoy está hablando directamente de la ciudad de Valencia, de la comunidad valenciana en España. Es una brasileña que está habitando a España hace un año, poquito más. Bienvenida, ingeniera Ana Beatriz Cobalcini. Olá a todos, un saludo a todos de Perú. Sí, estoy aquí en la España, estudiando hace un ratito, no hace mucho tiempo, pero creo que es como si fuera un siglo de tantas cosas que ha aprendido aquí. Ana, muchas gracias por hablar con nosotros acá para compartir un poco de tu experiencia con los amigos de Perú. Y gustaría de empezar nuestra entrevista justamente hablando un poco de usted. Usted que es una maestra, usted que trabaja con la cuestión de ingeniería ambiental. Me gustaría conocer un poquito de tu actividad profesional.
Vale. En Brasil, yo soy ingeniera ambiental aquí también, por supuesto, pero he trabajado mucho en empresas y para el gobierno en Brasil y he venido aquí para estudiar y, a ver, ver otras técnicas, otras maneras de hacer las cosas y también para, como una persona que quiere aprender cosas en mi vida personal también, es una experiencia muy rica. Entonces, el tema de nuestro programa siempre es liderazgo para trascender. Entonces, cuando tenemos una persona que está a vivir una experiencia en otro país, una distinta cultura, creo que es exacto momento de se hablar sobre cómo estás viendo el aprendizaje para usted y como cuestión de aprender sobre liderazgo, de estar a vivir en una distinta cultura, con distintas personas. ¿Cómo es esta experiencia para usted? A ver, es genial. Muchas veces es un poco fuerte porque es un cambio muy fuerte, pero al final aprendes mucha cosa y cambiar la cultura después que tú estás un poco adaptado es muy bueno, es como si fuera una nueva vida. A ver, casi eso. Entonces, para mí fue una experiencia única y sigue siendo una experiencia única. Y, y, a ver, en la vida profesional es, y como estudiante y profesional, al final, es una cosa, es muy, es muy rico, es muy... El cambio, cuando empezamos, es complicado, se duerme mal, se come mal, pero ahora que la adaptación está bien hecha, creo que puedo decir que es una experiencia grandiosa, maravillosa, es muy buena. Y el cambio no es solo cultural, pero profesional, hay muchos cambios también acerca del liderazgo, acerca de las políticas, todo es nuevo a, a decir, todo es nuevo para mí y muy diverso de nuestra realidad en Brasil, en Latinoamérica en general, pero al final es muy bueno. Yo conozco algunas regiones de España, conozco la región de Madrid, la región de Compostela, la región de Barcelona, pero todavía no tengo ido a Valencia. Y te pregunto, si fueras a contar algunas de las cuestiones que percebes como distintas en términos de liderazgo, en términos de comportamiento dentro de las organizaciones, ¿qué podrías citar como algunas de las cosas que te parecen más importantes en este momento? Vale, una cosa que es característica de Valencia es que las empresas que son familiares son la mayoría. Hay muchas empresas familiares y se puede notar aquí una tradición muy fuerte. Entonces las personas conocen a apellidos que son más comunes, hay apellidos que son solo de Valencia, de la comunidad valenciana, por ejemplo, Navarro y Hernández. Hay algunos apellidos que son muy fuertes, que hay empresas muy fuertes por detrás de esas personas y eso es característico de acá. Se parece mucho em algum momento com o que passa justamente donde tú estás, que es un sitio donde las familias que son más antiguas son muy reconocidas, conocidas, respetadas. Aquí eso también se pasa. Y otra cosa que es muy fuerte aquí es la cuestión de que las empresas siguen mucho las leyes, siguen mucho las normativas y el gobierno también se parece mucho con lo nuestro cuando hablamos de burocracia.
Se hay un procedimiento a hacer, lo hacen exactamente como está descrito. No, no, no hay otros caminos, no hay otras maneras de hacerlo. Y entonces aquí el liderazgo creo que tiene que tener una formación muy fuerte acerca de las normas y las leyes y incluso la manera de empezar un proceso administrativo, sea lo que sea. Lo que tú vas a pedir o al gobierno, lo que sea, tiene que saberlo bien porque si no, no empieces, ¿sabes? Porque no tendrá éxito. Eso que pasa aquí. Entonces son muy correctos en muchas cosas, ¿sabes? Déjame Esto al final es bueno. preguntarte, déjame preguntarte, Ana Beatriz Cobalcini, ¿piensas que para una persona que está a desarrollar su liderazgo es importante tener una experiencia como la tuya, de estar parte de su tiempo en otro país, de conocer las distinciones? ¿Crees que esto es algo que va a tornar una persona mejor líder? Sí, sí, creo. Incluso mis profes, mis maestros aquí, estábamos hablando sobre eso hace poco tiempo, que las personas que vienen de otros países, que vienen de otras culturas, con idiomas diversos, que es nuestro caso, estamos aquí aprendendo y dedicando a aprender español, pero nuestro idioma natal, nativo es portugués. Entonces, ellos nos ven con ojos más, de más, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como si fuéramos personas más dedicadas, que trabajamos con más esfuerzo, que estamos saliendo de nuestra zona de conforto. Entonces, eso para ellos es una diferencia, es una cosa más, a más, un plus, un bonus, algo que tenemos más que otras personas. Entonces, sí, por la cuestión individual, profesional, pero mucho más por una cuestión de tener a ver, esta visión amplia, esta visión más general y también saber cómo hacer las cosas en otros sitios, porque estamos muchas veces cuando tenemos una experiencia más larga, como es mi caso y su caso también, claro que tú tienes mucho más que yo, pero eh, hacemos las cosas de una manera y pensamos que es la única manera de hacerlo. Cuando estamos aquí en otro sitio que tiene su realidad, vemos que no es la única, que se puede hacer de otras maneras, incluso algunas veces, no todas, quiero decir, que cuando tú tienes normativas que son más restrictas, tú trabajas mejor, tú tienes más, tú tienes más control, tú estableces tus límites de una manera más frecuente, ¿sabes? Entonces, a ver, para muchas personas que son de nuestra cultura, esto es como si fuera una manera muy atascada de trabajar, pero si tú se incluye en la cultura de acá, tú ves que es la manera que sería mejor. Muchas veces tú planeas mejor las cosas, ¿sabes? Una cosa que tenemos en cuenta siempre, que los latinoamericanos en general, como los brasileños, los uruguayos, los peruanos, tiene una tendencia de encontrar formas distintas de hacer las cosas. La regla es esta, pero bueno, quizás podamos hacer un poquito distinto. Y usted está a decir que en España, en especial en la región de Valencia, no, la regla es la regla y es esto. Y es eso. Es así, no hay así, así, no hay más o menos, no hay. Hay eso o eso. O sí, como dicen ellos, incluso. Tú tienes que hacer así, sí o sí. No hay otra manera.
E déjame perguntarte, usted é maestra em universidade acá em Brasil, cursos de posgrado, usted é engenheira ambiental, quase engenheira civil também, não? Me gustaría preguntarte una cosa, ¿no? Las cuestiones ambientales, ¿percebes distinciones de la preocupación de cuestiones ambientales acá en Brasil, en la América Latina y en la Europa, en especial en España? Sí, hay muchas cosas que nosotros, por nuestra realidad y nuestro medio ambiente, permitirnos más libertad. Nosotros no tenemos tantas preocupaciones, nosotros no tenemos algunas preocupaciones que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica tendremos muchos ríos y, a ver, tenemos mucha agua, tenemos disponibilidad de agua muy larga, muy amplia, y aquí no, eso no existe. Los ríos aquí son muy más pequeños, tienen caudales más estrechos, entonces la agua para ellos es una cuestión de urgencia. Incluso ahora en nuestra realidad actual, hay algunos sitios en España, no es nuestro caso, pero hay algunos sitios en España donde se tiene escasez de disponibilidad hídrica. Entonces, están empezando a hacer racionamiento, donde tú tienes horarios que puede utilizar agua de agua potable. Entonces, es una cosa que para nosotros es una realidad en pouquíssimos casos. Aqui é uma realidade que está cada vez mais real. E outra coisa que aqui passa muito, que nós não damos a devida atenção, é o cambio climático. Como os países são muito mais pequenos e têm poucos recursos naturais, o meio ambiente é mais restrito que nosso país, principalmente muito mais que Peru, que tem território mais pequeno, pero Brasil, por ser tão amplo, ter tantos recursos, a vezes desarrolla sem preocupar-se com lo que sería, no tiene preocupaciones, hace de una manera menos técnica, a decir, sería eso. Entonces aquí no, aquí hay herramientas de planeamiento, ellos son muy expertos en eso, modelos, modelos climáticos, modelos de desarrollo, modelos de Big Data, ciudades inteligentes, hacen las cosas con siempre mucho planeamiento aquí. Y las normativas en Europa específicamente, hay marcos legales que son marcos de reducción de emisiones, por ejemplo. Y lo siguen y hacen control año a año de cómo está desarrollando esta cuestión, que es una cosa que nosotros en Brasil no podemos decir que hacemos o que hacemos bien, porque este control no es tan fijo, no es tan observado, y aquí los datos todos son pasados, son explicados para la población que los comprende. Y lo último cambio que veo que hay de aquí en nuestro país es que los profes, específicamente los maestros de las universidades, son personas que tienen mucho más libertad para enseñar, que tienen libertad para hacer investigaciones. Hay muchos y muchos programas de incentivo a las investigaciones, hay becas de investigación, y aquí no hay diferente, un poco diferente do que hay en Brasil, que hay muchos pesquisadores
muchos pesquisadores. En Brasil tenemos muchos pesquisadores y pocas becas. Aquí es el contrario. La juventud ahora no quiere dedicarse a eso, a la investigación. Entonces hay muchas becas que incluso buscan estudiantes de otras comunidades o, o generar personas, generar fomentar pessoas que queiram fazer doutorado e máster, porque não é uma coisa tão comum. Há muitas becas e há poucas pessoas interessadas em ampliar esta atividade, esta profissão. Pero há muitos incentivos, muitos, muitos. Vou dar um exemplo Por favor, claro. muito, assim, um exemplo mais específico de Espanha, por exemplo. Hay una especie que se llama lince ibérico, que es una especie, es un felino, né, que sería parecido con los jaguares brasileños, al decir. Es un felino que es muy raro aquí y por eso el gobierno está haciendo muchos y muchos proyectos de preservación, de conservación de sus hábitats, de tudo que seja ligado, tudo que esteja alinhado com com o lince ibérico. Tem muitas becas aqui, tem muitos projetos que são financiados por o governo, então é uma coisa que não vemos muitas vezes em Brasil. Uma espécie que é tão importante e tem tanta, que é tão expressiva, que, que tem tantos incentivos fiscais e econômicos. E também há o último, que são os projetos LIFE, que são projetos de investigação que promovem sustentabilidade ou recuperação de áreas que estão dañadas e que, al final, tem estes recursos pagos por el governo e outras empresas e fazem por 5 ou 10 anos um projeto de restauração, de recuperação de uma área dañada. Então, é uma coisa muito bonita de ver, porque quando vemos o que tendría antes e o que há agora, tu ves a importância de ter essas coisas, sabe? Essas iniciativas, os projetos e que o governo se preocupe e haga as coisas desta maneira. É muito bonito de ver. Ingeniera Ana Beatriz, acerca de esta cuestión de becas para maestría, doctoramiento, entonces usted está en España, en Valencia, pensando en personas como los amigos de Perú o quizás mismo de Brasil que piensen, vea, me gustaría, tengo maestría y pienso hacer un doctoramiento en España o tengo un posgrado y quiero hacer una maestría. ¿Es posible este tipo de cuestiones? ¿Es muy difícil? A ver, difícil é uma coisa relativa, a dizer. Quando há muitas universidades, aqui especificamente em Valência, há 2 ou 3 universidades que são federais, que são públicas e que fazem seus processos sempre em julho, de julho a setembro, são as fechas que começam as classes. E há muita gente de outros sítios. Eu tenho incluso minha companheira de máster, que é a pessoa mais cerca de mim, que está sempre aí comigo fazendo as atividades, é peruana de Lima. Então, Peruana he de Lima. venido por uma beca que foi paga de seu próprio país. Em Peru, há programas que concedem becas para pessoas, que los dão becas de estudos, e aqui, incluso, os másteres são mais curtos que em Brasil. Os másteres aqui são de 1 a 2 anos solo. E o doutorado, todos são de 2 anos. Então, isso é uma coisa que se pode fijar e planear bem. E sim, há becas,
Hay programas que se llaman, por ejemplo, siempre escucho hablar mucho de, no es mi caso, pero las personas hablan mucho de programa Erasmus, que es un programa de desarrollo estudiantil inter, Unión Europea. entre, sí, entre muchos países. Entonces vienen estudiantes de toda la Europa para España, de España para los países que tienen convenio. Y lo mismo pasa con países de Latinoamérica. Hay programas que são destinados justamente a isso, sabes? Esta cooperação internacional. Mi universidade, que se chama Universidade Politécnica de Valência, é uma universidade que tem muitos estrangeiros que estão em situação semelhante a la que estou eu, pero em mi caso não foi com beca, pero la maioria viene com beca. Então, há muitas becas, pero necessita acessar los sitios electrónicos de las universidades, buscar y buscar, tener información y preguntar a las personas, enviar correos electrónicos que costumam tener informações muito importantes antes de venir, porque são mais curtos, então a adaptação é muito rápida. Eu he passado Y isso aqui. bueno, ingeniera Ana Beatriz Cobalquini, estamos llegando al fin de tiempo de nuestra entrevista. Quiero agradecer mucho a usted y pediría para dejarles un mensaje a los amigos de Perú que están a mirar este programa. Lo agradezco por invitarme, fue muy importante estar aquí, lo agradezco mucho, incluso para repartir la experiencia con otras personas. Y a los amigos de Perú, quiero decir que aquí nosotros somos las personas que son, sea empresarios o maestros, tiene una abertura muy buena. Los profesionales le gustan de las personas que son de Latinoamérica y desde que sean bien preparadas, que tienen una preparación bien hecha, son muy bienvenidos. Y quiero decir que sí, se tiene interés de estudiar en otro sitio, intentar outras coisas, tentar conhecer pessoas e instituições e seja o que seja, que sempre será uma experiência, um desafio, pero al final será sempre muito, temos recompensa, temos êxito e al final tu miras detrás e pensas, uau, que bem hecho foi, não? Entonces, al final es genial. Se tienen la oportunidad que lo intenten hacerlo. Muchas gracias, ingeniera Ana Beatriz Cobalquini, hablando directamente de Valencia, en la comunidad valenciana en España. Y a los amigos de OID Digital TV, quédate allá, porque ya voy a volver con un poquito más de nuestro programa Liderazgo para Trascender. Entonces, esta es la entrevista directamente de España con la ingeniera Ana Beatriz Cobalquini. Pueden mirar que hay cosas distintas de la relación de liderazgo que tenemos acá en Sudamérica, en Perú, en Brasil o en otras partes, con lo que pasa en España. Creo que siempre es importante tenernos en cuenta estas distintas visiones para comprender un poquito más de la realidad y crear otras visiones sobre todo que hacemos y la forma como lo hacemos. Este ha sido el programa Liderazgo para Trascender de hoy y nosotros vamos a estar siempre juntos en miércoles a las 9 de la noche hora de Perú. Y nos vemos entonces en la próxima semana. Hasta pronto. Chao, chao. OID Digital TV presentó su programa
para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube